Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80. Por aquellos días le llegó la hora a Isabel de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, cuyo autor desde el inicio nos ha dicho que va a ser una obra puesta ordenadamente por escrito acerca de todas las cosas que tienen que ver con Jesús, las cuales él ha investigado detalladamente para demostrarle a Teófilo, que significa amigo de Dios y que puede ser su patrocinador para escribir su obra, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzó por contarnos lo que sucedió a Zacarías en el templo de Jerusalén. El único templo que había en Israel era en Jerusalén. En los poblados había sinagogas. A Zacarías le había tocado un sorteo entrar a incensar a la parte más santa del templo. Y cuando estaba cumpliendo con esta actividad litúrgica y la gente esperaba a su salida para que los bendijera, se le apareció el ángel Gabriel y le anunció que su oración había sido escuchada. ¿Y por qué había sido escuchada su oración? San Lucas nos ha contado que tanto Zacarías como su mujer eran literalmente impecables. No faltaban a los mandamientos de Dios ni a sus preceptos. Y la oración que había sido escuchada de parte de Dios, que procedía de Zacarías, parece ser una oración que habría hecho en años ya lejanos porque era anciano. Pero el Señor le manda decir que va a concebir un hijo su mujer. Y esto lo pone en crisis porque es anciano él, lo mismo que ella, y por eso le pide a Gabriel: ¿cómo es posible esto? Y le responde: por no haber creído te vas a quedar mudo hasta que todo esto tenga cumplimiento. Cuando él salió de allí, no pudo pronunciar el nombre de Dios para bendecir al pueblo, y todos supusieron que en el interior de la parte principal del templo había tenido una visión. De allí se retiró a su casa y su mujer concibió. Y la siguiente cosa que encontramos es que este mismo ángel va y le anuncia a María que va a concebir un hijo. María, siendo virgen, le dice que piensa continuar siéndolo, y por eso le pregunta de qué manera va a concebir, y la señal que se le da es que su pariente Isabel, que es anciana y estéril, ha concebido un hijo y va en el 6º mes. Y María, que no pidió ningún signo, le dice al ángel: que suceda o que se haga en mí como has dicho. Yo soy la esclava, la sierva del Señor. Se abandona en las manos de él
se pone en las manos de Dios y el ángel se retira. Inmediatamente María, apenas es posible, se dirige desde la región de Galilea de Nazaret hasta el sur, a las montañas de Judea, a la parte más alta donde reside Zacarías y su mujer. En cuanto ésta llega, saluda. Isabel tiene una reacción en su vientre y queda llena del Espíritu Santo. Y al pronunciar sus palabras asevera a María que ha concebido ya un hijo, que es el Señor y es el fruto de su vientre bendito. Y María responde que todo esto ha sucedido porque el Señor ha visto su humildad. Se queda allí 3 meses y esto que hoy leímos es el tema de lo que ha sucedido a los 3 meses. A Isabel, cuyo nombre significa mi Señor lo ha jurado, le llega la hora de dar a luz y engendra un hijo, un varón. Y cuando se dan cuenta los vecinos de lo que ha sucedido con esta mujer, a la que ya no le hablaban por su nombre, la despreciaban y la maltrataban llamándola estéril, se regocijan con ella al enterarse sus parientes y vecinos que Dios se ha mostrado grandemente misericordioso con ella. Pasando 8 días, como fieles cumplidores de la voluntad de Dios, se hacen presentes los vecinos, que todos son de una comunidad de sacerdotes, y quieren imponerle al niño el nombre de su padre en el momento de la circuncisión, que corresponde a nuestro bautismo, que los hace entrar a ser miembros del pueblo de Dios. Querían llamarlo Zacarías porque Zacarías significa Yahvé ha recordado, no se le ha olvidado su promesa, pero Isabel se opone, les dice no, su nombre será Juan. Juan significa Yahvé ha hecho la gracia. La respuesta de parte de los vecinos, que la mayoría son sacerdotes, es: ninguno de tus parientes tiene un nombre así. Y entonces le hacen la señal al esposo, porque realmente el que tenía la autoridad en la casa era el esposo, con señas, y como él es sacerdote y sabe escribir, les pide que le pasen una tablilla, que normalmente era una tabla encerada, y en ella escribe, probablemente en hebreo o en arameo, su nombre es Juan. Todos los que estaban presentes, al ver que coinciden el hombre y la mujer, que normalmente de estas cosas poco hablaban, y menos porque había quedado mudo, se quedan extrañados y sorprendidos. Pero más todavía cuando Zacarías recupera el habla y comienza a hablar pronunciando bendiciones a Dios. Entonces todo mundo se queda impresionado, lleno de un temor reverencial, y todos en la zona de las montañas de Judea comentan esto que ha sucedido entre ellos. Las personas que tienen noticia de estos sucesos están llenos de asombro y se interrogaban llenos de extrañeza: ¿qué irá a suceder con este niño? ¿Por qué? Porque en todo lo que sucedía se veía la obra de Dios, la mano de Dios, y esto significaba que Dios estaba realmente con él. Aquí termina prácticamente el relato de la circuncisión y los días siguientes, pero luego se nos hace un sumario diciendo que el niño iba creciendo físicamente, que se iba desarrollando de modo correcto y se iba fortaleciendo también en el espíritu, pero se fue a vivir al desierto en vez de ir a Jerusalén, a donde le correspondía por ser hijo de un sacerdote, y el sacerdocio era hereditario. Él, en vez de ir a estudiar a Jerusalén para ser sacerdote, se aisló de la sociedad, se fue a vivir al desierto, y ahí, movido por el Espíritu Santo, se iba preparando para la misión que Dios le había confiado y para la que el Señor había hecho la gracia y lo había hecho nacer de estos ancianos. Así es que Juan se está preparando para cumplir la misión que el Señor le ha confiado,
Y así es como conocemos su nacimiento. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.